Y la política interrelacionadas, ¿no? Porque la verdad que tenemos un escenario en donde, imagino yo, y esto vos recién hablabas del mercado, Ignacio, está mirando, bueno, la sostenibilidad económica del programa del presidente Milei en función de la próxima elección, de qué volumen político tenga en el Congreso, porque la segunda etapa tendrá que ser sin duda las reformas estructurales que la Argentina todavía no logra hacer en materia laboral, en materia tributaria, en materia jubilatoria. El riesgo país sigue muy alto, con lo cual uno se pregunta cuándo va a poder acceder la Argentina al mercado de capitales, porque los vencimientos de deuda que tenemos por delante en el 2026 y en el 2027 son monumentales. Corregime vos, pero creo que son más de 20.000 millones de dólares. Entonces, eso es un signo de interrogación enorme, ¿no? Que me imagino hoy está poniendo una luz amarilla, no sé. Va a haber que ver la respuesta del mercado según... Hay tres posibles resultados, ¿no? Uno es una derrota del oficialismo, un triunfo apretado o un triunfo holgado, justamente porque eso le va a dar la señal de cuál va a ser el margen de acción que tenga en los meses siguientes para afrontar todas estas reformas. Un triunfo apretado lo forzaría al gobierno a negociar con el resto de las fuerzas. Una derrota y un triunfo se mostrarían como una encuesta prácticamente para el 2027, si este gobierno va a tener continuidad o si va a aparecer la sombra de nuevo de un gobierno más intervencionista, que eso para el mercado es muy importante. Justamente las chances que tenga el gobierno de extender, de acceder a un nuevo mandato para profundizar todo este cambio político que se vio en los últimos meses. Bueno, lo que pasa es que para eso necesita un Congreso que le responda. Aún haciendo una extraordinaria elección, el presidente no va a tener mayorías propias ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Es imposible. Es imposible que eso ocurra, ¿no? Pensemos que parte de una base de 6 senadores, hoy tenía 7, son 6, de 30 y tantos diputados, el quórum en diputados son 129, 37 senadores, lejos. Por lo tanto, para hacer las reformas que se requieren para esta segunda etapa del gobierno, hay que pensar sí o sí en acordar con las otras fuerzas políticas. Sí, pero ahí también depende del tipo de triunfo, el tipo de acuerdo que puede llegar a lograr. Si hubiera un triunfo muy importante, o sea, más de 40% de los votos y muchas nuevas bancas, porque es cierto que la Libertad Avanza tiene muy pocas bancas también, pero casi todo lo que gane lo suma, porque sí, no pone en juego casi nada. Por lo tanto, yo creo que si el gobierno logra una primera minoría holgada en la Cámara de Diputados, y bueno, y si más o menos tiene un bloque aceptable en el Senado, tiene otra fuerza para negociar con el otro gran actor que hay en la Argentina, que son la fuerza de los gobernadores, ¿no? Porque obviamente no va a lograr ningún tipo de acuerdo con Fuerza Patria, pero, o tal vez en una cosa muy puntual, pero en casi nada. Pero con los gobernadores... Sí, pero de pronto Jalil, Jaldo, ¿no? Que son del peronismo, pero que han votado muchas veces con los intereses del propio gobierno, ¿no? Más allá de... pero yo diría que si hace una buena elección en octubre, ese listado se amplía, porque ya con Puyaro, con otros gobernadores, con el propio Yarlora, con un triunfo importante del gobierno, ya estos gobernadores tienen otro tipo de posición. Aun cuando ya sabemos que el gobierno con los gobernadores siempre tiene tensión, porque están pujando por el tipo de federalismo de la Argentina. Sería disciplinadora u ordenadora, ¿no? Un triunfo holgado sería muy ordenador o disciplinador de la política. Sobre todo en el año siguiente, después arrancamos de vuelta con la campaña electoral, pero yo creo que en el primer año post-elecciones habría buenos motivos para que el gobierno tenga una ventana de oportunidad para hacer reformas. ¿Y cómo está realmente la economía, Nacho? Porque yo recién mencionaba el riesgo país, que es un tema que todavía lo vemos en niveles muy altos. Hablamos de un dólar que flota, como dice el gobierno, sin cepo, pero la intervención existe, lo hemos visto en estos días. Vemos que todavía el cepo está vigente para las empresas, solo fue levantado para las personas físicas, que la acumulación de reservas tiene dificultades y que los vencimientos de deuda por delante son muy grandes. ¿Cómo está para vos la economía? Bueno, justamente, volviendo un poco era la pregunta inicial tuya, de todos los costos que está teniendo que afrontar el gobierno por haber elegido a la inflación como la variable que le va a permitir tener mejores chances electorales. Obviamente los costos lo estamos viendo en términos de actividad, el crecimiento de la morosidad en muchos sectores, una apreciación cambiaria que le genera muchos costos localmente a muchos sectores que tienen los márgenes muy acotados y que terminan transformándose en esta etapa
como el principal enemigo que tiene el gobierno. Vos fíjate que hoy, de cara a las elecciones, lo que más se está poniendo en cuestión no es tanto las chances electorales que tenga el gobierno, porque todos los encuestadores están diciendo que le va a ir bien, sino cómo le puede llegar a repercutir. En este momento el principal enemigo es el error propio en el que ingresó el gobierno en estas semanas, tanto por haber quizá permitido como una apreciación cambiaria en el segundo trimestre, que ahora obliga a sobrereaccionar acá al tipo de cambio, sino también el hecho del desmanejo que hubo en la instrumentación del Banco Central, del desarme de las LEF y todo eso, que le generó como un exceso de pesos en el mercado. Es un error autogenerado que termina convirtiéndose en el principal riesgo que puede llegar a tener el gobierno de cara a las elecciones, porque hoy las encuestas le dan a favor, pero no se sabe qué puede llegar a pasar en estas semanas con lo cambiario, con todos los efectos en el proceso de desinflación y en la economía real, ¿no? Hoy el principal enemigo que tiene que enfrentar el gobierno es esta estabilidad en el mercado. Sí, el nivel de actividad, el poder adquisitivo, el consumo. Carlos, ¿vos tenías algo para compartir? Primero acaba de dar el Ministerio de Economía, el EMAE de mayo, da 5% crece la economía, pero generó el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, en función de todo esto que contaba Ignacio, que es limpiar el balance del Banco Central, lanzó que, mirá, léelo ahí, la banca fraccional debería estar prohibida. Alternativamente, el que la hace no debiera tener un banco central que lo salve cuando las papas queman. El sistema de la banca fraccional no funcionó en Argentina en el 2001, en USA en el 2008, en Europa en el 2008. Equivale al socialismo en las pérdidas y el capitalismo en las ganancias. ¿Por qué dice esto Marcos Galperín? El fraccional es el que tiene la Argentina. Digamos, vos tenés bancos que en realidad pueden prestar plata, pero está encajada esa plata en función de lo que pueden prestar, y que lo que dice Galperín ahí, que los bancos siempre, cuando se salvan por ser socialistas, y cuando ganan plata se salvan por ser capitalistas. Entonces él dice que en realidad debería haber otro tipo de banca. ¿Pero por qué lo dice Galperín a esto, Débora? Porque empezó a surgir en el mercado el rumor con el que empezó la campaña de Javier Milei. ¿Cuál es? Terminar cerrando el Banco Central de la República Argentina. Sí, hay que decir que la mayoría de las regulaciones por las que se rigen los bancos son del Banco Central. Exactamente. ¿Vos querías aportar algo de esto, Nacho? No, bueno, es un debate en este momento justamente por, no sé si estuviste viendo hoy, pero los niveles de tasa de interés que está convalidando el mercado son altísimos. En términos reales, llegan a 20, 30 puntos porcentuales, comparándolo con la inflación esperada, que es muy alto, representa un costo muy grande y debería ser el punto a partir del cual quienes tienen pesos empiecen a verse tentados para invertir estos pesos en eso y no ir al dólar. Pero no alcanzan. En este momento, incluso con estos niveles de tasa de interés, el mercado no está reaccionando. Entonces, lo que podría pensarse, ¿cuál sería la manera de calmar? Porque las tasas de interés altas lo que te está mostrando en general en los mercados es una escasez de pesos. Una escasez de pesos no debería traducirse en una compra de dólares, pero están pasando las dos cosas al mismo tiempo, con lo cual se está viendo que es un problema más del sistema financiero. Por eso Galperín habla sobre eso. Evidentemente los bancos están teniendo un problema de liquidez y en ese caso podría pasar que necesitaran que el Banco Central inyectara pesos. Pero el Banco Central no quiere inyectar pesos en un contexto en donde tenés presión cambiaria. Claro. Con lo cual hoy conviven los dos problemas. El problema de la presión cambiaria y el problema de la liquidez del sistema financiero, que es muy peligroso. En cualquier caso, esto me da luz amarilla. Exactamente. Me da luz amarilla. Bueno, por eso el tema que plantea Galperín es un tema que está en conversaciones hoy en el mercado. Claramente la liquidez bancaria es un tema que el gobierno no debería desatender, pero que está apretado justamente por el contexto de presión cambiaria. No quieren convalidar emisión de pesos para que no vaya al dólar, pero los bancos están pidiendo más pesos y eso se está viendo en las tasas de interés del sistema. Esta carrera entre tasas de interés y dólar, la verdad que nunca ha sido demasiado... Es lo que dice Galperín, digamos, que no le en cobre... Argentina, ¿no? Porque te impacta en el nivel de actividad, impacta en un momento en donde se empezaba a ver mayor acceso al crédito para muchas personas. Ahí entonces... para el fraccional, lo que te quiero explicar para cerrarlo, es que en realidad
no quiere Galperín que esté regulado por el Banco Central. Dice que cada banco ofrezca la tasa que tiene que ofrecer y que cada uno haga lo que tiene que hacer, pero no una tasa regulada por el Banco Central. Bueno, veremos cómo rebota. Gracias, Julio. Julio Burtman, analista político, muchísimas gracias por haber venido. Lo mismo que a Ignacio Oliveradol. Gracias, gracias. Ignacio, economista. A ver, Robert, ¿dónde